Si saben en dónde está, porque me lo está negando, díganle que ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo. A ver si me ayudan, porque hoy en las efemérides está un hombre que yo ni sabía de dónde venía, que un día me enteré que se llamaba Michoacán de Ocampo. Y dije, ¿y quién es ese? ¿O por qué? Y ya después me enteré que era José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad Ocampo Tapia. Era como desde chiquito lo llamábamos Melchoro Campo. Ay, y tiene una avenida muy importante aquí en la Ciudad de México. No, pues por eso es famoso. ¿Cuál? Melchor Ocampo. ¿Dónde está? Es la continuación de Instituto Politécnico Nacional. Ah, no, Instituto Técnico Industrial. Industrial. Sí. Sí, pero es muy curioso, su apellido se le puso en honor al estado. Y también, Sí. creo que Marabatío también es Marabatío de Ocampo. Probablemente. Y poca gente lo sabe. Aquí un día preguntamos, creo que solo Checo Padilla, que también es de allá, decía eso de Ocampo. ¿Quién es ese Melchor Ocampo? Pues fue uno de los más cercanos colaboradores de Benito Juárez, un liberal de cepa, de buena cepa totalmente, de esta nueva generación que pues, es de la generación de la Reforma y de los que van planteando junto con Juárez la separación iglesia y Estado. Un gran intelectual, de estas personas como eruditas del siglo XIX que sabía de botánica, sabía de física, sabía de literatura, sabía de política, o sea, muy, muy preparado y anticlerical totalmente. Es lo que diríamos, porque ahora se llenan la boca, ¿un intelectual? No, yo creo que mucho más, porque yo diría un sabio, porque el intelectual hoy quizá está muy enfocado a su análisis político, económico, tiene una voz de influencia dentro de la sociedad, pero dentro de su ámbito. Y aquí no, era de este tipo como, ¿quién podría ser? Pues de estos pensadores de la segunda mitad del siglo XIX, que por ejemplo, un Carlos Fuentes, que era escritor, pero que podía tener diálogos sobre la ciencia, pero también sobre la cultura, pero también sobre la música y demás, ¿no? ¿Una Arreola? Ándale. Una Arreola o este otro, el que fue filólogo, que murió hace algunos años, ahorita les digo. Alfonso Reyes. Ah, bueno, también, por ejemplo. Y entonces es un hombre muy cercano a Benito Juárez, y hay quienes dicen que en buena medida el impulso a que se lanzaran las leyes de reforma durante la guerra es gracias a que Ocampo impulsó a Juárez a que tomara la decisión de separar el Estado y la Iglesia, porque era una determinación que tenía que hacerse, ya que la Iglesia había tomado mucho poder a mitad del siglo XIX, estamos hablando más o menos de 1859. Entonces sí fue muy importante. Cómo no. Muchísimo. Fíjate que además es muy curioso porque acuérdense aquella famosa, la epístola de Melchor Ocampo, que hace unas décadas solía, sobre todo en el siglo XX, bueno, desde el XIX, la institución del matrimonio civil en buena medida se debe a Melchor Ocampo también, ya como un contrato, no como una cuestión religiosa. Entonces, este fue también un gran paso porque de pronto ya contraías derechos y obligaciones como cualquier otro tipo de contrato. Y acuérdense que se leía mucho la epístola, que era una especie de mensaje que había escrito Melchor Ocampo, donde pues, realmente se refleja la realidad de otra época, ¿no? La mujer como garante de la vida familiar, de los hijos y demás, y el marido como el sustento y demás. Pero lo interesante fue que su vida personal es totalmente alejada de
lo que fue esa institución del matrimonio, porque él no reconoce a sus hijas, que además las había tenido con la que fue su nana, porque Melchor Ocampo fue un hijo recogido, un hijo expósito, es decir, lo habían abandonado en una iglesia. Entonces lo recoge una familia y recoge también a otra niña que es mayor que él, y se va a dar una relación de amor entre ellos, pero él siempre la va a mantener oculta, y hasta el día de su asesinato es que en sus últimas palabras y su última voluntad, antes de ser fusilado, más bien, pues antes de ser ejecutado, deja por escrito a sus hijas quién había sido su madre. Nunca les había dicho. Entonces, es una historia muy interesante. Creo que por ahí hay una película que se llama Huérfanos, que salió hace algunos años, donde cuenta toda esta historia personal. Pero independientemente de este tipo digamos, de circunstancias personales, sí es uno de los grandes personajes de la época de la Reforma y uno de los, digamos, de esas mentes brillantes que rodearon y le dieron prestigio a Juárez. Se leía cuando te casabas esa que dices, la epístola, El juez de lo civil. Sí. La leí, aquí está, miren, ahorita que la estás mencionando, Alejandro, un pedacito, Declaro en nombre de la ley y la sociedad, bla, 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 que este es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse en sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Este no existe en la persona sola, sino en la dualidad conyugal. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. El hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dar a la mujer, espérame, no te rías, protección y alimento. Pues es de otra época, y dirección, tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, especialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado. La mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido. Debe dar y dará al marido, para que se oiga, obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo, propia de su carácter. El uno y el otro se deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura. Ambos procurarán que lo que el uno se esperaba del otro, al unirse con él, no vaya Hace muchas bolas. así dice, a que ambos deben prudenciar y atenuar sus fallas. Nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados deshonran a las que vierte y prueban su falta de tino o de cordura en la elección, ni mucho menos se maltratarán de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Y sigue, prepararse debidamente, el depósito sagrado que la naturaleza les confió, concediéndoles tales hijos. Y así sigue más o menos, y por eso la quitaron, porque le pedía a la mujer obediencia, abnegación, y dijeron que eso no era. En otras palabras, sí. Porque Pero era el siglo XIX, o sea, todavía ahí se nota cierto sesgo, incluso de lo que significaba el matrimonio religioso. Estamos hablando que se instituye como contrato civil, civil, de cosa pública,
en 1859 con las leyes de reforma. Entonces, obviamente, un siglo después ya empezaba a cuestionarse y ya finalmente desapareció. Pero desapareció hace unos cuantos años. Sí, Alejandro. yo en 79 que me casé, sí, todavía la leyó. Mario, en el 2000 todavía yo la oí. Sí. Tiene muy poco, debe tener 10, muchísimo 15 años. Sí, hace 10 años yo todavía la oí. Sí, Menos sí, de 10 sí, años sí. todavía la oí. Que en esencia la mujer daba obediencia al hombre y eso es lo que molestaba, Dora. Pues no solamente la obediencia, sino que era una sumisión total y que daba una carga moral espantosa. Ahorita que terminaste de leer, iba yo a gritar, ¡aleluya! ¿Con qué cara dura escribes algo cuando tu vida es un desastre? Cuando ni siquiera tuviste el valor de reconocer a la mujer que parió tus hijos. Y una vez más, vuelvo a mi dicho, leyes hechas por hombres para los hombres beneficiando a los hombres. Y la figura sublime que él pone ahí, pues no es más que una esclava y una sumisión total, que era lo que él esperaba, a lo que llevó a su pareja. No, qué bueno que no me tocó eso, aleluya. A mí me tocó lo de una jueza, creo que había redactado algo por ahí, y qué bueno, porque a lo mejor no me hubiera casado. No, pero es que hay que verlo de la óptica. Él no podía reconocer a su pareja a pesar de estar enamorado de ella por su imagen pública. Sí, lo entiendo, su marco histórico, sus prejuicios, la sociedad, el papel que había alcanzado, el reconocimiento. Pero aún así, bueno, pues está la otra parte. Él no era hijo de duques ni de condes, ¿no? Era un niño que había nacido en un lugar marginado. No. Era un hombre rico, heredó una gran fortuna porque lo acogió una familia muy poderosa. Todavía queda su hacienda. Sí, yo Pero estoy de era, acuerdo. era expósito. Y con base en eso no puedes hacerlo a un lado y condenar a tus hijas no a una situación extrema como esa, pero sí a ocultarles hasta quién las trajo al mundo. Sí. Él es de los 3 políticos liberales o militares liberales asesinados por Márquez, por el general Márquez. Es capturado y asesinado y colgado en un árbol. Cuando además ya no tenía razón, ¿no? Como para asesinarlo. No, es que Leonardo Márquez era terrible, era un monstruo. Que ese sí debió estar en el Cerro de las Campanas y se libró. Pues sí, ya había parado la bronca, por decirlo. Pues habían ganado ya los liberales la guerra de reforma. A ellos lo fusilan como 6 meses después, 5 meses después del triunfo liberal. Pero pues obviamente estaban todavía, valga la expresión, enchilados los conservadores. Y Márquez lo aprende ahí en su hacienda en Pomoca, Michoacán. Y se lo lleva andando hasta Tepeji del Río y ahí lo ejecutan. Lo cuelgan, como dice Mario. También matan a Leandro Valle y al otro, ¿cómo se llama? Santos Degollado. Santos Degollado, sí. Uh-huh. Pues es curioso que tan importante como lo dices, Alejandro, como lo dicen ustedes, muy poca gente sabe eso, Michoacán de Ocampo. Y para la gente que anda en estos días en Morelia, si quieren ver el corazón no es una metáfora ni una alegoría, el corazón de Melchor Ocampo, él, dentro de su última voluntad, donó su corazón a la universidad, la que era la Nicolaita, que hoy es la Autónoma de Michoacán, y está en la biblioteca en una urna. Sí. Entonces, para los morbosos pueden, en internet, pongan corazón de Melchor Ocampo y ahí aparece la imagen. O si andan por allá, dense una vuelta, vale la pena. Ya ven que somos macabros en México y nos gusta ver todo tipo de reliquias. Ahí tienen el corazón de Melchor Ocampo. Es un edificiazo esa biblioteca. Vale la pena visitarla. Es increíblemente hermosa. El puro edificio, vamos. ¿Es de los edificios más bellos del país? Pues no sé si de los más bellos. Ya después lo macabro, como dice Alejandro. Esa parte. Pero sí, porque a su cuerpo lo trajeron, ¿no? Estaba en el panteón de las personas, de los hombres ilustres. Ahí está.
¿Todavía? Sí, sí, ahí está. Sí, sí está. En el Panteón de Dolores. En la rotonda de los hombres ilustres. Ah, eso. De las personas. Ay, no, Hombres, eso hombres. fue una puntada de Fox y... Pero ya oficialmente ya se llama así. Pues sí. Pero yo... De personas incluye hombres y mujeres. oh, Yo no se lo puse. yo todavía digo DF. Sí. Mira, pero me Un llamo... día se recuperará eso. Rápido les digo, aparece otro también hoy, 6 de enero, Juan Nepomuceno Suazua Esparza. Hay una estatua de él, grandotota, y pasa inadvertida, y también es un hombre importante, ¿no, Alejandro? ¿Suazua? Suazua Nepomuceno, el que tiene una estatuota en Monterrey. Sí. Fíjate que yo no lo tengo bien ubicado, pero sí es uno de los próceres de Nuevo León. Ajá, y peleó por el territorio mexicano. Sí, en la guerra contra los Estados Unidos, ¿no? Sí, y ese también, creo que también se lo trajeron a la rotonda, pero luego lo regresaron. Sí, por alguna A razón. la de allá, para ponerlo en la de allá. Sí, sí. Y tiene una estatua aquí en Reforma también. Pues yo creo que tenía, porque las de Reforma ya desaparecieron todas. No, No, ahí No, están. ahí están están todas. todas, les quitaron, las han mutilado, les han quitado los letreros, La placa. la placa, pero ahí están todas. Pues un día como hoy también nació Juan Nepomuceno Suazua Esparza. Fue un general muy importante, le decían el general de generales, para acabar rápido. Y nació un día como hoy, pero de 1820. Participó en varios hechos históricos importantes, la invasión norteamericana, la revolución de Ayutla, estuvo en la guerra de Reforma, fue muy amigo de Vidaurri. A ver, el gobierno del estado de Nuevo León erigió una estatua de este general en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Fue develada el 15 de septiembre de 1894 y en el 56 se erigió otra estatua en la ciudad de Monterrey, en el extremo sur del puente Zaragoza sobre el río Santa Catarina, siendo reubicada después en la Macroplaza frente al Casino Monterrey. Por decreto del gobernador Vidaurri se erigió la villa del general Suazua en la antigua hacienda de Santa Elena en honor a este hombre.